Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo de Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema del que se habla muy poco, yo diría que en términos generales, en términos sociales, y en los medios de comunicación se habla menos todavía, y es el tema del suicidio. Y para hablar de esto, de lo que explica esto, de los riesgos, de qué hacer, de cómo tratarlo, vamos a platicar con Rita Jaime González, investigadora social, perito además en ciencias criminalísticas y criminológicas, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Rita? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, tardes. Y gracias por estar aquí con nosotros, Rita. Y también saludo con mucho gusto a Bárbara Barragán de Mesa, ella es psicoterapeuta, especialista en logoterapia y análisis existencial, además de coach. Bárbara, ¿qué tal? Muy buen día. Hola Mario, buen día. Mucho gusto y buen día Rita también. Y gracias a ustedes y gracias a quienes yo sé, y se los digo casi siempre al final del programa, pero lo digo desde ahora, que nos van a ayudar a compartir el programa que hoy vamos a tener para que más gente conozca de este tema y pues más gente pueda entenderlo, todo lo que implica. Pero empezamos, Rita, si les parece la conversación, justamente por este punto, ¿no? Es como un tema tabú, un tema del que en los medios hablamos poco. Cuando lo hablamos, la verdad, y lo digo aquí como autocrítica, a veces no sabemos ni cómo abordarlo, ni qué lenguaje utilizar para referirnos a este tema. Y quizás es uno de los primeros problemas, ¿no? Que cuando no se reconoce y cuando no se habla un problema, pues en mala ruta estamos para resolverlo. Efectivamente, Mario, tenemos una muy mala educación con respecto incluso a la salud mental. La psicoeducación no es parte de la cultura de los usos y costumbres. Y no solo le pasa a los medios, le pasa a los médicos, a los psicólogos, que tenemos que prepararnos precisamente para una especialidad en el cómo abordar un comportamiento suicida, desde la ideación y obviamente después de un intento y lamentablemente cuando esto sucede, qué hacer con la familia. Es decir, tenemos que hablarlo. Creo que dijiste algo muy importante, lo que no se habla, no se le da identidad. Entonces, mucho del tema de salud mental, prevención del suicidio, es tabú. Creemos que por no hablarlo es suficiente y sin embargo existe, está pasando. Hoy mismo están dando, bueno, noticias ya sobre todos los temas de salud mental porque viene precisamente la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Entonces, sí tenemos que trabajar incluso para quitar esa idea de que no estoy loco. Yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Y no estaríamos hablando de locura porque además ni siquiera técnicamente existe como tal. Claro. ¿No? Es el temor a encontrar nuestros miedos, nuestros temores, la confrontación en cómo hemos vivido, cómo hemos o no resuelto nuestra vida y obviamente el cómo nos estamos enfrentando hoy. Sin embargo, sí quisiera dejar en primera instancia, si me lo permiten, un contexto. El abordaje de la salud mental tendrá que ser desde una mirada biopsicosocial. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Nosotros empezamos esta socialización en casa. Si en casa, en este entorno familiar, la construcción de mi identidad, de mi personalidad, no es la adecuada, va a tener repercusiones, obviamente, a lo largo de la vida. Tendríamos también que hablar que hay trastornos que físicamente impiden a un sujeto tener la conciencia, incluso el instinto de vida, y esto lo podemos ver en trastornos como el trastorno bipolar, donde no hay una conexión entre los hemisferios y de pronto la persona se desconecta y no es que se quisiera morir, se desconecta y ya no hay esa conciencia. Entonces, creo que es muy importante que lo veamos desde dos aspectos, los aspectos fisiológicos y los psicosociales, que es un poco hablar de cómo estamos viviendo, en qué momento en la vida cotidiana se está gestando la muerte. De acuerdo. Y en ese sentido, Bárbara, en esta necesidad de hablar y de hablar de la salud mental, lo primero es reconocer que ocurre el suicidio y que además en ciertos segmentos, por ejemplo en jóvenes, es una de las causas de muerte entre las primeras 4 o 5 causas. La segunda. Es entre altísimo. Los 16 y 29, es altísimo. Entre los 16 y los 29 años es la segunda causa de muerte. Es exagerada y yo creo que a partir de la pandemia estos números van a subir desgraciadamente.
¿no? Es más, estos números van a subir en cantidad y van a subir también en rango de edades, que eso es lo que es sumamente alarmante, ¿no? Porque como sociedad creo que sí tenemos en esto que hablaba Rita, como insertos en una sociedad, no solo tenemos la responsabilidad quienes tienen esta ideación suicida y las familias, sino como sociedad en general, tenemos el deber de darle voz a lo que sucede. Y lo que sucede mucho con estos trastornos psicológicos, con estos trastornos mentales que incrementan la posibilidad de la ideación y el cometer suicidio, es que como son trastornos silenciosos, no se miran, pareciera que lo que no se mira no existe. Y este tema del suicidio, además de ser algo silencioso, aparentemente invisible, por eso lo dejamos de lado. Y además nos amenaza demasiado hablar de ello, porque no tenemos la conciencia, no tenemos la sabiduría para hablar de ello, entonces preferimos evitarlo, ¿no? A decir cualquier cosa. Y mucho de lo que va a agregar valor en el tema del suicidio es que necesitamos volver a los vínculos, porque una de las características de la ideación suicida es esta sensación de soledad, esta sensación de desvinculación conmigo mismo, con los demás, con el mundo. Entonces, creo que como sociedad tenemos el deber, como medios de comunicación, como expertos de la salud, ¿no? Como amigos, como familia, tenemos el deber de darle voz a todo esto que por el momento preferimos mantener callado. Y ya lo iremos desarrollando a lo largo del programa, pero las escucho y pienso en la dificultad de que quien tiene la intención o la idea, cómo lo habla y con quién lo habla. Y luego todo lo que involucra, por ejemplo, las familias, los amigos, de culpas cuando ocurre, y otra vez ese velo de silencio que está alrededor. Y de alguna manera vamos, creo que ir desmontando algunas de las cosas que están alrededor de esto, o poniéndole un poquito más de luz a algunos temas. Y Rita, yo quisiera empezar por una pregunta que seguramente será muy obvia para ustedes, pero ¿qué hace que una persona llegue a tener ideas suicidas? Porque no todas las personas que tienen un tema de salud mental llegan a esto. Ya nos decías en una primera intervención pues, que tiene que ver a veces con factores biológicos, con factores sociales, con factores del entorno, pero también entiendo que no hay una receta única, no es si A, B y C, entonces esta persona va a tener ideas suicidas, no es así, no es necesariamente, no es una enfermedad, el sentido de que una persona puede serlo y las otras no. A ver, ¿qué explica que una persona llega a tener ideas suicidas? Bueno, primeramente quiero decirte que sí hay un aspecto biológico. Cuando nosotros vamos dejando una tendencia a nivel del ADN, cuando venimos de familias con problemas de depresión, de angustia, de suicidio incluso, que aunque hubiera sido la tercera o cuarta generación, todo está ahí porque va conformando precisamente todo nuestro sistema neuronal. Hoy las neurociencias nos están dando gran luz sobre esto. Un primer grupo es aquel grupo que tiene problemas de estructura cerebral, es decir, los químicos del cerebro, la sinapsis no se lleva adecuadamente por fallas estructurales y estaríamos hablando de el trastorno bipolar, el borderline, ¿no? Porque su cerebro no está dentro de la capacidad de generar la conciencia. Por el otro lado están los psicosociales, que es justamente esta construcción de la personalidad. Y bien decía Bárbara, nosotros cuando hablamos de resiliencia, creemos que la resiliencia es la capacidad personal para enfrentarse y ser una mejor versión. En realidad la resiliencia es toda una teoría que es la teoría del vínculo. Si nosotros como seres psicosociales no tenemos una vinculación adecuada conmigo mismo, con el otro, con los otros y los demás, y además veo un futuro que es nada agradable, que eso es lo que está pasando mucho con los jóvenes. Es más, hoy tenemos ya noticias muy graves con respecto a niños y niñas de entre 10 y 14 años, aumentó el 37% de suicidio en niños.
como que las cosas se están invirtiendo, era mayor parte en la parte de los adultos mayores, se entiende por otras situaciones, por problemas de salud, desapego, abandono y muchas cosas, y la resistencia al envejecimiento también. Pero hoy es muy preocupante que los niños, las niñas y los adolescentes estén teniendo un panorama oscuro sobre esto. Y en ese sentido, Bárbara, justamente, siguiendo con los elementos que pueden llevar a una persona a tener estas ideas. Dice Rita, hay un componente que tiene que ver con química, que tiene que ver con el cerebro, tal cual, ¿no? Y luego tiene que ver con factores en el entorno de la persona, y decías tú el tema de los vínculos. Pero no todas las personas que tienen una depresión, no todas las personas, incluso me imagino que teniendo esta precondición, digamos, llegan a eso. ¿Cuáles son, en este proceso que estamos haciendo de construcción, Bárbara, cuáles son estos factores entonces que llevan a una persona a desarrollar? Y ahorita vamos a hablar cómo identificar, además, porque no es que, supongo que parezca de un día para otro, sino que se van presentando, es decir, no es una persona de la nada, de pronto un día se suicida, sino que hay diferentes elementos a los que hay que estar atentos. Pero empezamos con esta de las explicaciones, por favor. Mira, a mí me gustaría hacer un énfasis en la parte clínica, ¿no? En la parte, digamos, de lo que hablabas de la construcción del cerebro. Un énfasis en que se ha visto que la mayoría de quien comete suicidio ha pasado por un episodio depresivo. Y creo que es claro como hacer esta distinción, que bien lo hacía Rita, entre lo biológico y lo psicosocial, en el tema de la depresión, ¿no? No sentirme triste es estar deprimido, o sea, la depresión tiene distintos grados, digámoslo así, y se va a caracterizar desde distintas maneras. Hay clasificaciones por su intensidad, hay depresión leve, hay depresión moderada, hay depresión grave, ¿no? Que ya es un cuadro de trastorno depresivo generalizado. Y también se clasifican por sus causas o los causales de esta depresión. Sin entrar en términos como muy médicos, hay dos tipos de depresión, la endógena y la exógena. La depresión endógena tiene una causal interna, o sea, tiene una causal biológica, una causal que tiene que ver con química cerebral. No estás produciendo la serotonina suficiente, que es lo que te conecta como con los placeres de la vida, con sentirte vivo. Entonces, estas depresiones que se llaman endógenas, hay un causal interno, vamos a verlo fácilmente desde ahí, ¿no? Y las depresiones exógenas, hay una causa externa, y eso es lo que causa totalmente la diferencia. Es decir, hubo un detonante externo, la pérdida de un familiar, te dan un diagnóstico de una enfermedad grave, ¿no? La ruptura de un matrimonio, de una idea de vida que tenías. Todo eso son causales. Lo que vemos así es que en la endógena, en la que es interno, no hay una causa externa que lo detone. Y eso estamos hablando más de trastornos psicológicos o de trastornos mentales, que el simple nombre ya nos pone como de locura. No, ni es locura, es una enfermedad. Y ni es échale ganitas, ¿no? Es como decirle a un asmático, respira bien. O sea, mira cuánto aire hay, ¿no? Es decirle a alguien que tiene un cuadro depresivo, ay, échale ganas, ve lo bien que está tu vida. Estamos hablando de la salud mental y que es tan importante como lo demás. Entonces, eso es uno de los factores que pueden sumar la ideación y la consumación suicida. Estos factores de riesgo que bien hablabas, entonces podríamos hablar que son factores clínicos dentro de la persona y factores también psicológicos que van a entrar en esta parte que bien decían, la educación o que vengas de una herencia familiar de suicidio, ¿no? Estos hechos vitales que no... Perdón que interrumpa ahí en eso, Bárbara, pero por lo que estoy entendiendo entonces, donde hay antecedentes en una familia de suicidio, ¿es más probable que ocurra? Mira, más perdón, que por... Bárbara, sí, te puedo decir que sí. Sí, y te voy a decir genéticamente tiene una carga y estamos hablando de hasta el 30% de proclividad. Sí existe. Porque hay una mayor tendencia al trastorno psicológico, ¿no? A este tema hereditario también que tiene que ver con neurotransmisores, que tiene que ver con biológica y química. Sí lo hay. Y en esta parte de cargas hereditarias que vienen ahí, sí la hay, ¿no? Entonces, estos son
factores de riesgo. Otro factor de riesgo también, hablando de la familia, son familias disfuncionales que, bueno, hoy, ¿cuál es una familia funcional, no? Pero donde hay alcohol, drogas, abusos, ¿no? Donde hay maltrato, donde entonces no aprendía a vincularme y a relacionarme de formas diferentes, eso puede ser también una conducta que orilla un factor de riesgo. Y también están estos factores como sociales, que podríamos hablar y que bien lo sabe Rita y es la experta en esto, factores sociales como la migración, factores edades como la edad, el hacinamiento, el sexo. Se sabe que hay más ideación suicida en mujeres, pero más consumación suicida en hombres, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, la edad, la profesión, hay profesiones con mayores factores de riesgo y curiosamente el sector salud es uno de los de mayor factor de riesgo para cometer suicidio o ideaciones suicidas. La profesión, también dentro de esta profesión, estas cargas de exigencia, y no las cargas de exigencia de tengo un jefe exigente, sino esta disparidad entre yo sentirme eficaz y lo que me están exigiendo. Eso que llama el famoso síndrome de burnout, que te lleva a sentirte quemado en la profesión en la que estás, es otro factor de riesgo, ¿no? La dificultad para acceder a los servicios de médicos y médicos mentales, la desinformación. Entonces, algo que es en estos factores de riesgo, que cuanto más sumes, más en riesgo estás, ¿no? Eso sería un poquito con los factores de riesgo que comentábamos. Eso me parece muy importante porque es ir como sumando cosas, ¿no? Entender. Vamos a hacer una pausa, pasa el tiempo volando con ustedes, pero vamos a regresar con esto. Y yo quisiera, Rita, detenernos un poquito en lo que apuntaba Bárbara, entender por qué más en hombres que en mujeres. Yo no sabía que había más hombres que cometían el suicidio, pero no sabía que en las mujeres también estaba presente como idea. Y esto que apuntaban ustedes de los segmentos demográficos, tanto de los que están como más socializados como el de los jóvenes, pero ahora esto que nos apuntabas, Rita, el tema de ya niños, niñas que también están creciendo, entender por qué está pasando esto, pero si les parece lo platicamos regresando. Estamos de regreso y le adelanto que en unos minutitos vamos a platicar también tanto de las señales de alerta como de las acciones preventivas, que yo sé que ustedes lo que también quieren escuchar, pero para eso primero tenemos que hablar de la problemática y ya nos decía Bárbara en el corte anterior cómo hay factores de riesgo y yo quisiera ahorita detenernos en algunos de ellos, algunos que me llaman mucho la atención. A ver, el tema de los jóvenes, por ejemplo, porque bien decían ustedes que de pronto hay sectores donde a lo mejor alguien que está enfermo, hay cosas que te pones, pero de pronto jóvenes cuesta trabajo. Digo, ya después de lo que nos han dicho, se entiende un poquito más los factores biológicos y los factores sociales, pero a veces cuesta trabajo, ¿no? Porque quizás hasta la propia idea de por qué un joven que tiene todo por delante te termina tomando una decisión así. Entonces, ¿qué explica el tema de los jóvenes? Y luego, ¿qué explica el tema de los hombres también? Claro, bueno, vamos a partir. Hay una diferencia de los cerebros tanto en el hombre como en la mujer. El hombre tiene más conexiones pegadas a lo que es la corteza prefrontal, por tanto, está la idea mucho más clara y nosotros tenemos más conexiones hacia la parte límbica del cerebro. Las mujeres no somos tan violentas como los hombres por naturaleza. Entonces, el hombre es más contundente en el método. Las mujeres no, las mujeres tienen otro tipo de métodos como pastillas, cortarse las venas, entonces no es lo mismo la contundencia que el hombre maneja, justamente pues el ahorcamiento, lanzarse, una pistola, son mucho más contundentes los hombres. De hecho, las mujeres tienen más intentos de suicidio y no consumados tanto como los hombres, precisamente porque los hombres son mucho más contundentes en los métodos que usan. En cuanto a lo de los niños, la Organización Mundial de la Salud dice que los trastornos mentales aparecen antes de los 14 años, las primeras señales. Los padres no estamos educados para observar las conductas atípicas. Lo van dejando, que si es su carácter, que si así es, que si se parece al abuelo, y no se van dando cuenta que ahí se está gestando
precisamente un trastorno. Y al no tener esa atención, y si a eso le aunamos que vive en un entorno donde no hay esta vinculación, no genera. Yo creo que uno de los puntos importantes que la gente debe de tener claro, ¿qué está pasando en mi familia? En mi familia puedo empezar a darme cuenta por 3 factores. ¿Qué tanto sentido de pertenencia hay? ¿Qué tanta identificación de grupo hay? ¿Y qué tan solidarios somos? Porque si, por ejemplo, el joven empieza a decir, no, yo que voy a ir a la casa del abuelo, o yo que le voy a hablar al abuelo, no me importa. Entonces ya ahí hay señales justamente donde no está esta vinculación. Pero ahí, por ejemplo, ahorita, perdón que te interrumpo, pero es que creo que apuntas algo muy relevante. Yo me acuerdo, hemos hecho programas sobre el tema a veces de abuso, de consumo de drogas, y cuando hablamos de jóvenes siempre está el tema de se aísla, no convive con la familia, tiene cambios emocionales. Decíamos, es que eso se parece tanto a la adolescencia, que luego resulta complicado distinguir cuándo es una cosa normal de desarrollo, de búsqueda de identidad, y cuándo es un tema de que estamos viendo conductas de riesgo o a señales de alerta. Entonces, en esto que apuntabas ahorita, ¿cómo distinguir cuándo es qué cosa, no? Claro, justo yo tengo un libro que se llama Suicidio, las señales silenciosas, una guía práctica para padres. Precisamente porque las señales están ahí. El problema que tenemos que yo veo, sobre todo en consulta con adolescentes, es que se juntan 2 etapas del crecimiento, la de la educación y la formación con la adolescencia. Entonces, si no tuvieron una buena educación, con amor, con límites, con hábitos, con conductas adecuados, llegan a la etapa de la adolescencia, los padres quieren que hagan las cosas que nunca les mostraron, que no integraron dentro de su formación, y hay una explosión. Sí, que no tienen recursos para resolverlos. No, y entonces la violencia del joven es porque se siente atacado. Por un lado está en la búsqueda y conformación de su personalidad. Y yo creo que un mito muy importante que aquí los padres deben empezar a reflexionar: los adolescentes no son retadores de la autoridad. Más bien están en una etapa de oposición, donde quieren ser escuchados, donde quieren, ahora sí que escucharse en la voz del otro, saber que su opinión es importante. Entonces nosotros los eliminamos, no les damos esa oportunidad, y se juntan varios factores ahí que pueden explosionar en esto justamente. Los niños, estamos viendo que en este momento hay una carga de ansiedad tremenda. No sabemos cuáles van a ser los daños reales porque no están desarrollando sus habilidades socioemocionales, no están con sus pares. Entonces eso está generando un problema en su desarrollo natural, más el hacinamiento, más el problema de la escuela, el cambio a lo que es lo virtual, está generando ansiedad. ¿Y qué está pasando? Lamentablemente, los están empastillando. Y ese es uno de los problemas que yo he estado estudiando, que estos niños que han tenido ya estos intentos de suicidio y los suicidios estaban medicados. Quiere decir que estamos alterando la química natural del niño y entonces se desconecta. Es muy pronto para abordarlos así. A ver, y en ese sentido, Bárbara, nos decías tú hace rato también estos factores de riesgo, y decías, mientras más tienes, pues más se va complicando. Y lo comentábamos ahorita en la pausa, el tema de la pandemia pues viene a meterle una presión enorme. Y esto que decía ahora Rita, pues cuando uno platica con psicólogos, con psiquiatras, pues se encuentra que la consulta les ha ido creciendo, y el problema no son los que están en la consulta, sino los que no están en la consulta, pero que han estado expuestos a todo este cóctel de ansiedades económicas, ansiedades por el virus, ansiedades por la pérdida de familiares. Tú estás viendo todo este cóctel como un factor detonante. Como un factor de riesgo que suma, ¿no? O sea, aquí es curioso, ¿qué sucedió con la pandemia? Y creo que estamos echando todo a un mismo morral, y no es así. O sea, la pandemia tiene un factor que es el virus, investigar el virus y qué sucede médicamente con ese virus, y eso, pues, afortunadamente hay científicos, hay investigadores, hay médicos que se están dedicando a esa parte, y hay un factor social.
pero todo hicimos un licuadito y lo metimos a un morral. El factor social pareciera que se dejó como de lado, que lo importante era la parte de la investigación médica y qué sucedía con el bicho que nos tiene vueltos locos, ¿no? Entonces, este otro factor social, que es la pandemia silenciosa, llamémoslo de esa manera, ¿no? Y o volvemos al silencio, que entonces como no se escucha, como no se mira, mejor me volteo para el otro lado, ha incrementado o ha exponenciado los factores que venían de riesgo per se. Yo digo que este ha sido una época de transparencia. O sea, la pandemia ha transparentado y aquello que fácilmente antes se podía tapar, evadiendo o yendo a trabajar o saliéndome de casa, hoy se transparenta. Entonces, una crisis circunstancial que es la pandemia se suma a crisis no resueltas que ya también traíamos, ¿no? A familias que venían ya no siendo funcionales quizá, o ya no vinculándose, o ya no siendo amorosas, y ahora ¿cómo les pones si le sumas un factor circunstancial con esta otra pandemia? Entonces se hace un cóctel que se vuelve una bomba atómica realmente. ¿Qué pasa también? Hay una presión económica que está haciendo estragos, hay desempleo, ¿no? Hay movilidad también de empleo, hay aquello que yo tenía espacios, mis espacios se han convertido en un espacio. Se colapsaron. Sí. Se colapsaron. Entonces, también estas tolerancias a la frustración se hicieron nulas. Y si no hay una tolerancia a la frustración de un adulto, digámoslo así, quien tendría que poner el ejemplo, porque está preocupado por qué hago para traer de comer a mis hijos, ¿no? ¿Cómo va a haber una tolerancia de frustración en un niño? Claro. ¿De dónde aprende? En este tema que tocaba Rita, que es la resiliencia es una palabra que sale de la física realmente, ¿no? Del estudio de los materiales. Se dieron cuenta que los materiales, había materiales resilientes que después de una presión regresaban a su lugar y había materiales no resilientes. Y de ahí lo toma la sociología, ¿no? De inicio, y empiezan a ver cómo hay sociedades resilientes y sociedades no resilientes. Y por qué en una sociedad donde también es resiliente hay personas que no lo son. Y una de las características, entre muchas, de la resiliencia es que hay un otro que te mira como un otro tú también legítimo, válido, que se vale ser tú. Si en estos momentos no tengo tiempo para mirar legítimamente al otro, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿No? Entonces, creo que este cóctel de pandemia sí se ha sumado y porque ha también, vuelvo a decir, transparentado todas aquellas crisis que antes traíamos no resueltas. A ver, y sobre esto, Rita, sobre lo que apunta Bárbara, porque es cierto que cada quien puede contar una historia diferente de cómo ha vivido la pandemia, ¿no? Porque el virus es el mismo, pero los efectos son diferenciados. Sabemos que para las mujeres ha golpeado de una manera, que en materia, por ejemplo, del empleo, como decía ahora Bárbara, el tema de los jóvenes, ¿no? La pérdida de los espacios de la escuela, como lo que significa el espacio propio, ¿no? Con los papás ahí todo el día. Pero lo que yo quiero preguntarte, Rita, es ¿cómo entonces distinguir del malestar, de la tristeza, de que estemos más irritables? O sea, hay muchas razones para explicar todas estas conductas hoy, muchas. La preocupación por la salud. Entonces, en medio de todo eso, ¿cuáles son los puntos a los que tenemos que estar particularmente cuidadosos, señales de alerta de las que hablaban ustedes, para distinguir otra vez de la tristeza y la preocupación que pueden derivarse del momento que estamos viviendo y lo que ya puede constituir? Ya nos dijeron, por ejemplo, si hay antecedentes familiares, si hay problemas de salud mental en términos de trastornos como los que nos han puesto sobre la mesa, si hay depresiones, que ya no es como bien apunta, y me encanta lo del asma, no lo había oído así, y me encanta porque es clarísimo, contra el échale ganas que tenemos tan arraigado y todo depende de tu voluntad, pues no siempre, ¿no? Y a veces la voluntad es importante, pero no suficiente, y por eso es importante acompañarlo de especialistas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar mirando como focos rojos, Rita? Bueno, creo que uno de los primeros aspectos es, ¿estoy conectado con sueños, con el futuro? Porque si bien es cierto que a lo mejor ahorita estoy enojada con mamá, con papá, con mis hermanos, porque todos estamos juntos, y es natural este golpeteo y todo, pero de pronto sigo soñando. Tengo un ancla. Aquí lo importante es que veamos que esta teoría de la resiliencia son anclas.
Y si lo vemos en este cuadrante como ser biopsicosocial, digo, ok, tengo sueños, sigue pensando en que quiere ser médico, pero ya cuando empiezan a hablar el sinsentido de vida, y yo creo que Bárbara está de acuerdo, estamos recibiendo mucha consulta de personas que dicen, ¿y para qué? Jóvenes que dicen, ¿y para qué estudio? No hay trabajo, no me gusta hacerlo en línea, o ya La me pérdida gradué. de horizonte. Es correcto, el sinsentido de vida, que es que mucha escucha, porque tenemos una mala costumbre en la comunicación. ¿Cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Sí, Pero sí, ¿y por qué estás bien? Dime por qué. Y entonces cuando yo no te pueda contestar por qué estoy bien, algo está mal. Es que nosotros somos como muy superficiales ya en las relaciones. Tenemos que profundizar. Y fíjate con esto que dice Rita, me parece muy interesante, porque no solo es por qué estoy bien. Creo que una palabra, una pregunta clave es ¿y para qué estoy bien? Porque ese para qué estoy bien o para qué quiero estarlo es lo que me vincula con proyectos, con proyección a futuro. Dentro de la logoterapia, que bien, bueno, bien sé yo, a lo mejor muchos de ustedes no, pero el padre de la logoterapia es Viktor Frankl, ¿no? Quien estuvo preso en los campos de concentración nazis. El libro más conocido de él se llama El hombre en busca de sentido y creo que hoy cae como anillo al dedo, ¿no? Un libro que es escrito por un psiquiatra en unos campos de concentración, un psiquiatra judío, hoy tiene y cobra una vigencia espectacular durante esta pandemia, durante esta desesperanza, este sinsentido. Creo que la desesperanza de la que habla Rita, este sinsentido del que habla, este no proyectarme hacia un futuro, es porque estoy sufriendo sin ningún para qué sufrir. El sufrimiento es sufrimiento, aquí y en China, ¿no? El sufrimiento es sufrimiento. Y es inevitable. Y es inevitable, claro, ¿no? Es parte de ser humano. Ahora, ¿qué hago con ese sufrimiento? ¿No? Es lo que va a ser el punto de inflexión en todo esto. En este libro del hombre en busca de sentido, habla hermosamente de 3 fases, y son las 3 fases de una crisis: internamiento, estadía y liberación. Eso nos habla de que las crisis no son para siempre. Las crisis tienen fases y de esta crisis vamos a salir. ¿Cómo? Aún no lo sé. No tengo la bola mágica, pero sí puedo ir haciendo pequeños cómo y pequeños para qué que a la sumatoria claro, a lo mejor den un resultado diferente. Pero ahí, por ejemplo, cuando estás diciendo, Rita, cuando empiezas a escuchar a alguien, ¿no? Que de entrada me gusta el llamado que hacen a que cuando preguntas cómo estás, sea porque de veras quieres saber, ¿no? Y no importa lo que me contestes, yo ya tengo pensado lo siguiente que te voy a decir. Entonces, dicen ustedes, la pérdida de horizonte, ok. ¿Qué otros elementos hay? Y si en esta idea de que se anuncia o se mandan señales de alerta, ¿qué tan frecuente, por ejemplo, es que se verbalice el que la persona lo esté pensando? Es muy frecuente y uno de los mitos es que no le damos la importancia. Se le dice, ah, está bromeando, te está chantajeando, no es cierto, no pienses eso. Y inmediatamente lo evadimos. Cuando una persona lo expresa, ya lo está pensando. Está en la primera fase para entrar en una ideación. Primero entra la idea de qué pasaría y luego viene cómo lo voy a hacer y luego viene la preparación. Los primeros síntomas que pueden estar mencionándose aquí es el que lo expresa, el que empieza a desprenderse de sus cosas, empieza a regalar cosas que son importantes, empieza a decir, no te preocupes, ya no va a haber problema, cuando siempre hay un problema. Claro, claro. Entonces, justo es cuando empiezan a tener estas conductas y no las observamos, las vemos, pero no las observamos. Generalmente se comunican y lo saben primero los amigos que la familia. Okay. Y entonces también es importante hacer un llamado a los amigos, a los compañeros que sepan de esto, lo hagan saber a la familia, porque a veces ese vínculo de solidaridad entre amigos, sobre todo en los adolescentes, les impide hablar de ello y lo hacen con sus amigos. Entonces hay que avisar a mamá o a papá del amigo porque efectivamente eso va a pasar. Ok. Ahorita que regresemos de la pausa, yo quiero que nos enfoquemos en el último segmento con 2 fenómenos. Uno,
Cuando se presentan y ya se identificaron esto que ustedes nos están diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Porque hablando de lo que ustedes decían así como hablamos de la necesidad de una alfabetización mediática, una alfabetización digital, pues necesitamos una alfabetización emocional para ver cómo respondemos ante este tipo de situaciones. Yo creo que mucha gente que nos está viendo, si alguien se acerca y le cuenta y dice, oye, cualquiera de lo que nos acaba de decir Rita, de ya no va a haber problema, o este desapego del que nos han estado ustedes advirtiendo del futuro, desapego de la vida, ¿y qué hago con eso? ¿No? ¿Cómo me hago cargo de eso? ¿Qué tengo que hacer? Si les parece, lo platicamos. Y luego la parte preventiva, que también me parece muy importante, porque no siempre es cuando se llega a este punto. Las cosas que podemos hacer antes de llegar a estos puntos que nos están diciendo, lo platicamos regresando. A ver, estamos de vuelta, Bárbara, y nos quedamos en este tema. ¿Conoces a alguien, familiar, amigo, que identificas alguno de los elementos que acaban de decir ustedes? ¿Qué tienes que hacer? Yo creo que previo a buscar ayuda profesional y eso es algo que a mí me encantaría poner sobre la mesa. Escuchar y no juzgar, ¿no? Acoger y no juzgar. Lo primero es escuchar, pero de verdad con escucha abierta, con escucha real, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos cuando escuchamos es que escuchamos para dar respuesta, no escuchamos solamente para recibir. Entonces, lo primero es escuchar. Lo primero, como lo mencionaba Rita, no es decir, ay no, qué locuras estás pensando, sino validar que eso que está pensando, sí lo está pensando. Siempre decimos que ese tema del suicidio no tiene una lógica. No, tiene una lógica suicida, no una lógica como la lógica que conocemos. Se llama, de hecho, ¿no?, la lógica suicida. Es muy difícil entenderla porque nosotros, digamos, si estamos en un círculo de vida y ellos están más en un círculo de muerte, no digámoslo de esa manera, pues es difícil entrar ahí. Entonces, lo primero es no temer, no juzgar, escuchar, ¿no? No dar consejos si no sabemos también qué aconsejar. Yo creo que el mejor consejo es pedir ayuda. Te voy a acompañar a que pidamos ayuda. Desmitificar esta parte de estás loco, ¿no? O esto está mal, ¿no? Entonces, es como mucho primero recibir, acompañar, estar con el otro, tratar de no dejarlo solo, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Tratar de no dejarlo solo, sin tampoco invadir y atosigar, ¿no? Pero sí estar presente. La soledad no implica que estés ahí pegado, implica que te sepas presente con el otro. Entonces, estar presente con este otro. Y también, una vez que está, y pedir esta ayuda profesional, que yo digo que de verdad es así como vamos al dentista, deberíamos de ir también a todas estas partes cuando nos estamos sintiendo así de una ayuda psiquiátrica, de una ayuda médica, de una ayuda terapéutica. Entonces, todas estas como ayudas que podemos o compañías que podemos hacer es bien importante. Ahora, ¿qué pasa si es alguien que amamos? Nos da pavor, ¿no? Y entonces, muchas veces, si nuestro temperamento, si nuestro carácter es muy de huir, vamos a tender a huir. Claro. O la negación, ¿no? Exacto, es parte de la huida, ¿no? Niego, esto no está pasando, esto no es, en esta familia estas cosas no suceden, ¿no? Estos estigmas sociales. Entonces, otro de los recursos es, no necesariamente soy yo quien tiene que ayudar, yo también tengo que pedir ayuda. Creo que hay que ayudar también al que ayuda, o al cuidador primario también, que eso es mucho de lo que sucede. Dejamos entonces, o creemos que tenemos toda la responsabilidad, y no, nosotros también tenemos la responsabilidad de pedir ayuda, de saber cómo acompañar, qué hacer, y eso empieza a ser una cadena como pues como expansiva, sí, ¿no? Sí. De poder tener fortaleza entre todos. Ahora, estas señales de alerta, como bien lo dice Rita, hay señales verbales muy claras, ¿no? Como esto que decía, ya van a descansar, ya no va a haber problema, ¿no? La vida va a estar mejor, o empiezan a decir estas partes de estaría mejor la familia sin mí, ¿no? Este tipo de mensajes
hasta de planes, ya también cuando es más avanzado, son las señales verbales, pero también hay que tener alerta a las señales no verbales. Esto que decía, los cambios de conducta, ¿no? Los cambios de conducta hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Porque hay cambios de conducta de pronto, irritabilidades exageradas. Y creo que una de las características, Mario, que va a ser bien importante de saber, decías, ¿hasta cuándo sí y hasta cuándo no? ¿Hasta dónde es tristeza? ¿Hasta dónde ya me tengo que preocupar? Creo que hay dos claras como líneas. Uno es cantidad, y digamos cantidad en qué tanto es y en tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se prolonga también esto? ¿Qué tan alto es esto? No es lo mismo, porque aparte, algo que a mí me molesta muchísimo es que en la jerga del vocabulario hemos metido palabras como depre, ¿no? Estoy depre, o andas bipolar, ¿no? Sí, sí, Entonces, este tipo de cuestiones es como decir, ok. Trivializando. Exacto. ¿Y qué está pasando entonces? O sea, es una tristeza que todos, ¿no? Es una emoción básica, ¿no? Es una de las 5 emociones básicas que tiene el ser humano. Es una tristeza, ¿no? Que responde a algo, o es una tristeza que lleva ya hasta la abulia, que es la pérdida de la voluntad absoluta, ¿no? Entonces está en tiempo y en qué tan alto está esto, va a ser bien importante, de estas conductas. De estas conductas también, como te digo, no solo en el aplanamiento, sino en la exacerbación, de la ira, de la irritabilidad, ¿no? Todo esto también hay que estar muy atentos. Ahora, ¿qué pasa, Rita, cuando yo identifiqué estos elementos que ustedes están diciendo, verbales, no verbales, estas variaciones, y la persona no quiere ese paso de la ayuda profesional, que me parece primero un llamado importante a la ayuda profesional, ya lo dijo hace rato Bárbara y lo repetimos, no es échale ganas, no depende de que la persona quiera animarse, bañarse y salir y socializar y construir vínculos emocionales, porque no le da la vida por los factores que ya han explicado acá, pero no le da. Y yo sé que hay gente que tiene todavía la voluntad suficiente para decir, quiero sentirme mejor y quiero que alguien me ayude. Y ese será seguramente un paso fundamental para que las y los profesionales puedan intervenir, a veces con medicamento, y generalmente medicamento y el acompañamiento terapéutico. Pero ¿qué pasa cuando no se quiere ya, por las circunstancias, dar ese paso a la ayuda profesional? Porque entonces esa angustia de la que hablaba Bárbara hace rato debe ser peor, porque yo estoy viendo que esta persona está viviendo este proceso, pero no veo cómo se puede ayudar cuando no quiere ya ni siquiera hacerlo. Claro, por supuesto. Bueno, quiero partir también rápidamente de un contexto. Esta especialización en el tratamiento de la conducta suicida es eso, una especialización. Sabemos perfectamente que el sujeto puede no querer la ayuda. Y justo la profesionalización de nosotros es engancharlos. Los van a llevar a rastras. Pero un buen diagnóstico, un diagnóstico diferencial donde si a lo mejor el chico tiene anemia y puede estar presentando síntomas de depresión y no es depresión, o puede tener la chica un problema hormonal y le da, obviamente, ataques de ira. Subidas y bajadas. Es correcto. Precisamente el acudir con un especialista que esté realmente preparado para hacer un diagnóstico diferencial. Porque si la persona no quiere ir, nosotros ya sabemos en este momento que tenemos inmediatamente que hacer el rapport con la gente, de agarrarlo, abrazarlo. Yo siempre les digo, y cada vez que voy a atender a alguna persona así, le digo al universo, dame la sabiduría, porque tocamos almas, porque en ese momento son como llamitas, unas más fuertes, unas más bajitas. Y entonces esta capacidad que nosotros ahora tenemos que desarrollar con habilidades y con competencias para conectarnos a partir de un humano con otro humano, donde ese humano no puede estar vinculado con su familia, con su entorno, tiene que hacerlo con nosotros. Entonces, realmente el estar de este lado, trabajando con personas con ideación suicida, es un gran reto, es un gran compromiso y bueno, yo creo que agradecerle al universo que nos haya permitido estar y sacar adelante, y en mi caso, pues afortunadamente a todos los he sacado adelante hasta hoy.
Ahora, yo creo que aquí es importante decirle a nuestros amigos que nos están viendo, primero que el llamado justamente es acercarse a las y los profesionales, ¿no? Aquí ningún programa de televisión, ni de radio, ni cuenta de Twitter, ni de Instagram va a suplir el trabajo de las y los profesionales. Lo que estamos aquí poniendo es elementos como para entender mejor el fenómeno, pero sí nos pueden dar también elementos de la parte que ustedes apuntaban de conductas que disminuyen o que previenen. Y me gustaría, Bárbara, que nos platiques un poco de esa parte me imagino que tiene que ver con los vínculos que hablabas hace rato, con el tipo de relaciones que estamos construyendo. A ver, si podemos hacer eso, porque creo que eso quizás sí está en nuestras manos, tanto en lo personal, o sea, ¿qué puedo hacer yo con mi vida para alejarme de esos riesgos? ¿Y qué puedo hacer acompañando a quien veo pues, que es vulnerable por las razones que ya nos han explicado? Así es. Fíjate, desgraciadamente la cultura occidental es una cultura no de prevención, es una cultura de curación, ¿no? Nos cuesta mucho prevenir. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer es como aumentar, así como hay factores de riesgo, hay factores protectores, llamémoslo de esa manera, ¿no? Y estos factores protectores que podemos trabajar, ¿no? Desde la sanidad, si quieres llamarlo de esa manera, es antes de las estrategias preventivas, ¿no? Entonces, estos factores como protectores que tenemos que estar trabajando constantemente, no porque me sienta mal, al contrario, no quieras generar estrategias cuando ya te sientas mal, sino es ensaya sintiéndote bien para que cuando venga el ramalazo, ¿no? Traigas este ensayo, digamos. Para tener recursos. Exactamente, y estos factores protectores van a tener que ver mucho con tus hábitos saludables de acá y de acá, ¿no? Hábitos saludables, digamos, físicos como sueño, comida, ¿no? Estos hábitos de sueño, hay comida que te tiende a irritar más, ¿no? La cafeína la sabemos muchísimo, este tipo de hábitos, si me hace mal, ¿no? Si me cae mal, entonces evitarlo. Estos hábitos también de ejercicio, estos hábitos también de comunicación, de verbalizar lo que siento, de dejar de asustarme que si estoy enojado, no tengo que decir que estoy enojado, sino reconocer por qué y para qué estoy enojado, ¿no? Y ser asertivo en el enojo. Entonces, este tema también de hábitos saludables de relaciones, ¿no? De relaciones interpersonales, de relaciones familiares, sociales, laborales, etcétera, etcétera. Son hábitos saludables que tenemos que empezar a desarrollar. Estos hábitos saludables también de moderar mis conductas, ¿no? Porque cuántas veces no escuchamos es que en esta familia somos enojones. Y entonces, bueno, ¿y qué? Los demás, entonces, ¿qué hacemos con esta familia de enojones? Entonces, aprender a moderar. Si este enojo me está trayendo problemas, pues bueno, moderarlo, ¿no? O si este huir me está también trayendo problemas, pues moderarlo. Entonces, estos hábitos... Incluso, Bárbara, ahí si me permites, justo algo que hoy estamos trabajando mucho y debemos hacerlo es la gestión de las emociones. Se está rompiendo ya el esquema de controla tus emociones y que las emociones son inteligentes. A ver, espera. Las emociones son adaptativas y es lo que nos hace estar vivos. Pero no sabemos distinguir entre la emoción y el sentimiento. El sentimiento es ya el mapeo de cómo interpreto lo que siento. Así es. Entonces, la gente vive mucho en los sentimientos porque lo racionaliza, se desconecta de la emoción primaria y cuando se da cuenta expresó lo que no quería. Así es. Esta psicoeducación es muy importante, sobre todo en los jóvenes, en los adultos jóvenes. Tenemos muy poca gestión de emociones porque hay poca tolerancia a la frustración y hoy estamos enfrentándonos a una situación de incertidumbre constante. Ya no podemos planificar mucho. La incertidumbre ha sido incertidumbre siempre, nada más que ahorita está... Ahorita está más porque justamente si yo tenía el plan de que ya para junio se iba la pandemia, resulta que no y que todavía para enero, ¿cómo planeo? Todo esto es un conjunto. Y nada más déjame agregar dos cositas. Aunado a esto que bien dice Rita, quiero también sumar una parte de que se nos olvida y que está en la clave de llamarnos seres humanos, ¿no? Yo no me llamo tener humano, no me llamo a ser humano, me llamo ser humano. Y lo que me distingue
como ser humano es mi área de libertad. Entonces, no solamente tengo estos condicionamientos biopsicosociales, sino que tengo un área de libertad que debo de aprender a gestionar para tomar una postura ante esos condicionamientos biopsicosociales. Claro, pero si me lo permiten, otra vez así. Sí. La cereza del pastel. Una facultad del ser humano es su espiritualidad. Nos estamos volviendo muy frágiles. Y no hablo de religión, sino de esa conciencia del futuro, de la esperanza, del amor. No estamos alimentando esa conciencia espiritual. Eso que nos hace reconocer el dolor porque conocemos el amor, la alegría porque conocemos la tristeza. Entonces creo que ese factor es vital en este sinsentido de vida. Claro. Totalmente. Porque lo dejamos solo a nivel corporal, Así es. sensorial. Yo quisiera, ahí Bárbara, nos quedan casi 4 minutitos, pero yo quisiera un comentario de cada una sobre esto. Que todo lo que han dicho no tiene que ver con el mundo exterior de la gente. Y lo digo porque pienso en algunos casos de artistas, actores que se han suicidado y que el mundo voltea y dice, ¿cómo? Pues, ve lo que ganaba cada película y mira lo exitoso que era y mira lo que decían sus redes sociales, ¿no? Y me parece importante porque de pronto pensamos que esto solamente tiene que ver con condiciones de pobreza, crisis económica, circunstancias objetivas de infelicidad, o sea, mira lo malo que estaba pasando. Puede ser que en tu entorno todo aparentemente esté bien, porque lo que hemos estado hablando es del mundo interior, ¿no? No de lo que está a tu alrededor ni de lo que tienes en tu cuenta. Y creo que es importante recordarlo, Bárbara, también hasta para quitarle el estigma a esto, ¿no? Que es una forma de estigmatizarlo también, como si todo dependiera de lo que pasa fuera de ti. Es que creo que hemos confundido éxito con sentido de vida. Y si el éxito diera sentido de vida, no se suicidarían en Hollywood, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que regresar a esta parte de la vida, ¿no? En un sentido de vida general, de hoy por hoy podríamos discutir 7 programas más de si la vida en general tiene o no sentido, y científicamente no hay nada que nos diga que sí o que no. Pero a mí me conviene realmente como barandal sostenerme que la vida sí tiene un sentido, en general. Y de ahí nos vamos a ir a algo particular. La vida tiene un sentido y mi vida está teniendo sentido. Entonces, un sentido de la vida, un sentido en la vida. Y este sentido en la vida se va a vincular con lo valioso. Hay que volver a ver qué es valioso en mi vida. Y valioso no es exitoso. Valioso no tiene que ser cosas llenas de faramalla y globos. No. ¿Qué es valioso para mí? ¿Es valioso para mí las relaciones personales? ¿Es valioso para mí el deporte? ¿Es valioso para mí? ¿Qué es valioso para mí? Y vincularme con eso. De acuerdo. Vivir pegado a lo valioso, ¿no? Me hace entonces accionar cosas con propósito. De acuerdo. Y eso te vincula y está en la parte de la prevención que apuntaban. Rita, una idea final, por favor, para terminar. Yo me voy como muy entre las dos filosofías de vida, ¿no? La oriental y la occidental. Volvamos al ser para hacer y tener. Y ahora estamos al revés, queremos tener para hacer y ser. Creo que es volver al centro y ver a una persona desde su ser hasta su hacer. Porque muchas veces hay que separar perfectamente dónde está el problema, si está en su hacer o está en su ser. Y entonces poder generar algo. Pero totalmente de acuerdo con Bárbara, sí a la vida. Nada hay escrito en la certeza de la vida, pero es deber intentar preservarla. De acuerdo. Y hay que seguir hablando de estos temas, hay que seguir hablando de la salud mental, hay que seguir hablando de lo preventivo, de la atención, de fortalecer nuestras capacidades en estos temas. Rita, muchas gracias. Gracias. Bárbara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a las dos por todo lo que nos han compartido en este programa. Y se lo dije al principio del programa y sé que porque ahora lo tiene más claro por qué se lo pedía. Comparta este programa. Estoy seguro que hay mucha gente que le va a hacer bien escuchar lo que nuestras invitadas nos han dicho a lo largo de esta hora. Yo le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.